nos atiende a esta hora. Don Carlos, bienvenido a la W. Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para toda su mesa de trabajo, para la doctora Angie Rodríguez, que seguramente estará escuchando estas palabras, y para todos los oyentes que nos escuchan hasta ahora. Muchas gracias por el espacio. Mire, la primera pregunta es muy concreta. ¿Usted quiere ser alcalde de Bogotá? Julio, yo creo que esto es una jugada bastante baja, pero quiero decir algo para comenzar, y es que coincido plenamente con el doctor Casas. Yo muchas veces no coincido con las posturas del doctor Casas, pero hoy coincido plenamente. Esta discusión tan lamentable le hace daño al país, primero que todo, porque tanto la doctora Angie como yo, pues tenemos unas ocupaciones en las que deberíamos enfocarnos. Yo, por lo menos, debo enfocarme en proteger la vida de 52 millones de colombianos. La doctora Angie tiene que enfocarse en cuidar al presidente. Y esto también le hace daño al gobierno, porque mientras, como decía usted en su video de ayer, Julio, pues los resultados en The Economist sobre el crecimiento económico en Colombia son absolutamente arrolladores, pues nosotros le damos a la oposición este festín con una discusión entre los altos funcionarios. De hecho, entre la directora, la secretaria de la presidencia, la secretaria general de la presidencia, y yo, pues que llevo 20 meses aquí haciendo lo mejor que puedo para cuidar al presidente y para proteger el legado de este gobierno y del presidente Gustavo Petro. Entonces, primero decir eso. Si usted me pregunta sobre la alcaldía de Bogotá, pues esa es una campaña que se dará dentro de más de un año, casi 2 años. Y yo no voy por la vida con un fin. Vea, yo no creo que la vida tenga un fin en sí mismo. Si usted me pregunta, yo soy muy de la filosofía del absurdo, de Albert Camus. Yo mañana puedo morir por causas naturales, o me puede inhabilitar la Procuraduría por 25 años. Entonces, pensar que mis acciones o mis decisiones obedecen a que yo quiero ser alcalde de Bogotá, pues a mí me parece una absoluta majadería. Pero lo que pasa es que pues yo creo que aquí lo que hay es una búsqueda de minar mi legitimidad para sacarme del gobierno, y yo no tengo ningún problema en sostener que esto no solamente es la doctora Angie, sino es su jefe político, que hoy es el doctor Armando Benedetti. Pero entonces, don Carlos, el tiempo dirá, y usted está en todo su derecho, si le va bien en la unidad de gestión de riesgo, pues podrá aspirar a la alcaldía de Bogotá. Eso no es ningún delito y no es el primer funcionario público que tenga una aspiración política. Pero vamos al grano. ¿Usted se volvió un problema para una deuda que hay pendiente con el sector político de los ñoños? Con muchos sectores políticos, no solamente con el sector político de los ñoños, porque el sector político de los ñoños es el mismo sector político del doctor Benedetti. Pero yo quisiera, Julio, si usted me lo permite, ir punto por punto sobre las afirmaciones mendaces de la doctora Angie. La primera es que ella afirma que mi ejecución es baja y que eso implica que yo soy un corrupto. Esa es la afirmación que hace. Baja ejecución es corrupción. Primero, las cifras que ella da son falsas. Son falsas. Ella no acoge mi informe de gestión cuando me sacan del fondo de adaptación el 5 de septiembre. La ley le da a uno como funcionario unos días específicos para entregar un informe de gestión, y ese informe de gestión a su vez puede ser cuestionado, o pueden pedirse aclaraciones por parte de la nueva gerencia que entra. Eso no sucedió, y eso tiene unos términos que ya prescribieron. Entonces, mi informe de gestión es válido, y la gerencia que llegó pues no hizo ninguna observación, y ahí son 400 páginas en donde están todas las claridades sobre lo que ella dice, y si quiere vamos punto por punto hablando de eso. Pero yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que si la baja ejecución equivale a corrupción, pues nuestro gobierno es el más corrupto de la historia. Porque el presidente de los consejos de ministros, y esto lo ha hecho público, se queja
todos los días de la baja ejecución de sus ministros, todos los días. Y si miramos las cifras de ejecución de cualquiera de los ministros, de los que le caen bien a la doctora Angie, pues que ya hoy me ha declarado la guerra, pues entonces estaríamos en el gobierno más corrupto de la historia, si eso fuera así. Pero además las cifras que ella da son falaces y sobre todo ella martilla sobre una cifra de 3% en el 1.1 billones de pesos, y además ella también lo asocia con el hecho de que yo me he quejado públicamente del desfinanciamiento del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo. Son cosas distintas. Entonces, una cosa es el Fondo de Adaptación, otra cosa es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Y ella dice, para congraciarse con el presidente de la República, que yo, en lugar de estar pidiendo plata, lo que debería hacer es ejecutar ese 1.1 billones de pesos. Pero resulta que ese 1.1 billones de pesos son para contratar una obra, que es una obra hermanita de la obra del Canal del Dique que le dieron a SACIR. Estas son obras que son proyectos de dinámicas hídricas que vienen del gobierno anterior, vienen del gobierno Duque. Entonces, los recursos, ese 1.1 billones de pesos, producto de un CONFIS, llegan finalmente hasta el 2024. Uh-huh. Y antes de que yo llegara al Fondo de Adaptación, porque yo llegué en julio del 2024, ahí se habían tomado unas decisiones. Y a mí me molesta mucho una cosa, y se lo quiero decir, porque pues además ahora la doctora Angie está diciendo que es que yo la ataco porque es mujer. Imagínese usted el desespero para llegar a esto. Ella también mete dentro de su presentación, cuando hablamos la semana pasada yo no había tenido tiempo de ver esa presentación porque yo estaba atendiendo la alerta naranja del volcán Puracé, y al día siguiente tuve que irme a Tumaco a conmemorar los 46 años del tsunami que destruyó esa ciudad, y al día siguiente tuve que ir a Cali a recibir una condecoración que me dio la Confederación de Diputados, y también a firmar unos convenios protocolarios con los gobernadores que muy amablemente también me dieron su respaldo. Pero entonces yo no había visto ese video. Ella también mete al baile a la doctora Elga Rivas, que fue la gerente que me precedió, y eso a mí me parece una bajeza realmente, porque pues yo creo que pues ella me ha declarado su enemigo político. Yo no la voy a poner en esa categoría porque creo que eso le hace daño al país, pero yo recibo un fondo de una persona de toda mi confianza, una persona de la entraña de este gobierno, y ahí se toman unas decisiones que yo respeto, porque además a mí no me nombran gerente en propiedad, como ella tampoco es gerente en propiedad. A mí me nombran en un encargo, y yo entiendo el encargo como algo que puede durar días o semanas. Sí. Entonces, si a la doctora Angie la hubieran nombrado gerente en propiedad y hubiera dejado su cargo en el DAPRE, usted sabe la cantidad de responsabilidades que tiene un director del DAPRE para además asumir, echarse a cargo una oficina que no tiene nada que ver con las funciones del DAPRE, porque no tiene nada que ver. Sí. Entonces, ¿a qué horas la doctora Angie Rodríguez ha ido 2 veces al Fondo de Adaptación? Si no ha ido 2, ha ido 3. Porque ¿a qué horas lo va a hacer? Entonces, yo le doy, por supuesto, el voto de buena fe a eso que yo recibo. Y quiero ahondar sobre el dichoso 3% de lo que ella dice. En ese 1.1 billones de pesos se toma una decisión antes de que yo llegue, y es que 200.000 millones de pesos van a ir para medidas no estructurales y los otros 900.000 millones van a ir para la obra. Entonces es importante que esas cifras queden claras para que luego me permita explicarle por qué es que ella puede decir que hay 3% de ejecución en un proyecto que aún no se ha contratado. Carrillo. Sí, doctor Carrillo, pero mire, ahorita puede estarlo escuchando uno de los habitantes de los 11 municipios, 4 departamentos que integran La Mojana, esta subregión, donde pues se enfocó una de las más importantes promesas de este gobierno, y era llevar inversión y solucionar el problema de las inundaciones, de los desbordamientos del río, en fin, sus afectaciones de siempre. Y hoy lo escucha a usted hablar, o a la doctora Angie, y pues debe estar profundamente decepcionado, porque pues yo no sé si hay corrupción o no, eso lo definirán los organismos de control, pero pues que no se hizo nada, eso es ineptitud. Y la doctora Angie tampoco lo va a hacer, porque ya no le alcanza el tiempo.
Usted no contrata un proyecto de $300 millones en un mes o en 2 meses. Ese proyecto de dinámicas hídricas murió. Por eso se fracasó en la promesa. Sí, se fracasó, y le voy a decir una cosa y se lo digo categóricamente, Juan Diego. Ese proyecto de dinámicas hídricas murió el día que el presidente me sacó del Fondo de Adaptación para que Benedetti se lo entregara a sus amigotes. Así se lo digo, porque eso fue lo que pasó. El Fondo de Adaptación se lo entregan a través de un acuerdo político a la señora Berenice Bedoya y al mismo Armando Benedetti. Él mismo se lo queda. La señora que pusieron ahí, la señora Catherine Rojas, finalmente el espectador encontró las llaves. La señora es la esposa de Tito Lobo Carretero, director del Fonsecom y además cercano a la ex senadora Zulema Hatim. Es decir, estamos hablando de esa misma bancada costeña que le ha hecho tanto daño al país y que lamentablemente el presidente recibió en su coalición para conseguir los votos de la Comisión Séptima y los votos de las reformas, que además ni siquiera han pasado, ¿no? Porque es que el superoperador político Armando Benedetti no ha sido capaz de aprobar las reformas. La laboral la aprobó el presidente sometiendo al Congreso. Pero ese juego de la alta política a la que se dedicaron tampoco ha servido para nada, porque las reformas hoy están mayoritariamente hundidas. Director, en el marco de esto que denunció la directora del DAPRE, la Contraloría acaba de abrir una indagación preliminar y dice que no va a abrir una, sino varias indagaciones preliminares por esto que ella ha dicho y que busca, por supuesto, determinar si efectivamente lo que ella expuso hay algún daño fiscal. ¿Usted le puede adelantar al ente de control que en esas revisiones que va a hacer del Fondo de Adaptación no hay ningún daño fiscal por parte de su gestión? ¿No hubo pérdida de recursos ni detrimento patrimonial? Sí, se lo puedo garantizar, porque hasta que yo estuve, y aquí voy a pasar rápidamente a la ruta del arroz. La ruta del arroz hace parte de esos 200.000 millones de pesos de medidas no estructurales. Entonces recordemos nuevamente, medidas estructurales, no estructurales. Hay 900.000 millones de pesos que están destinados para la obra. Entonces, hagamos la analogía con el Metro de Bogotá, por ejemplo, que es una obra que está en la discusión pública todo el tiempo. Las obras tienen unas fases, fase 1, fase 2, fase 3, ¿cierto? Entonces se hace una prefactibilidad, una factibilidad, y luego vienen unos estudios de detalle, la ingeniería de detalle y los diseños de obra, ¿cierto? Aquí pues arrancamos de cero, y cuando yo llego al fondo se está estructurando una consultoría que pues es una figura un poco extraña, pero se trataba de una consultoría de 56.000 millones de pesos que básicamente iba a determinarlo todo. Sí, doctor Carrillo, permítame ahí, ya que usted se mete. Perdóname, porque es que esto se enreda. Esto a veces es complicado para los oyentes porque son muchas cosas. Entonces, esa consultoría tenía un plazo de ejecución de casi 2 años, y posterior a eso se iba a contratar, ¿cierto?, la obra definitiva de los 900.000 millones. Entonces, cuando la doctora Angie afirma que yo solamente he ejecutado el 3%, pues ella está desconociendo que aquí se está hablando de un proyecto plurianual, un proyecto que se hace con vigencias futuras, y un proyecto que claramente no se puede medir su ejecución por el dinero que se ha pagado a fecha de hoy. Esto es absolutamente maledicente. Esto es maledicencia pura, y las personas que conozcan el funcionamiento del Estado, seguramente muchos de nuestros oyentes no tienen por qué saberlo, pues entenderán que lo que está diciendo la doctora Angie pues simplemente se basa en su vendetta personal. Pero entonces, déjeme contestar la pregunta de la Contraloría. Yo salgo el 5 de septiembre de este año del fondo. El contrato de la ruta del arroz, que es un poco en el que más énfasis se ha hecho, efectivamente no se ha pagado. Ustedes creo que hablaron con uno de los contratistas, y qué bueno sería que hablaran también con la interventoría. Porque en nuestro modelo neoliberal de contratación que se impuso desde hace 40 años en Colombia, usted no tiene un Ministerio de Obras Públicas. Usted no tiene, el Estado no tiene dientes, es un Estado que se ha venido desmontando y se ha suplantado por unos actores privados. Entonces, cada vez que usted contrata a un privado, ni siquiera el mismo Estado es el que hace realmente la supervisión del contrato, sino contrata a un interventor que es otro privado.
¿cierto? Entonces, aquí en este contrato de la Ruta del Arroz, que es un contrato de 36.000 millones de pesos y que estructuró y adjudicó el doctor Andrés Charri, el amigo de la doctora Angie, y también amigo del presidente, porque pues el doctor Charri dice que él es, mejor dicho, pues del primer círculo del petrismo. Yo no sé eso qué tan cierto sea, porque la gente siempre habla en nombre del presidente. Ese contrato de 36.000 millones de pesos tiene un consorcio que lo ejecuta, que es la Fundación San José, y tiene un interventor. ¿Qué dice este interventor? El interventor dice que el contratista no cumple. Y yo tengo los soportes de todo esto. Es que esto no es que yo me lo esté inventando. Yo tengo la trazabilidad y por eso tengo toda la tranquilidad y puedo mirar de frente a los ojos al presidente y al país y decirles que lo que dice la doctora Angie es mentira. Entonces, si el interventor dice que el contratista no cumple, ¿yo por qué voy a salir corriendo a pagarle a un contratista que no cumple? Además, cuando la estructuración del proyecto tiene vacíos. Aquí, cuando usted revisa esa estructuración, yo como gerente del fondo, por supuesto que tengo una responsabilidad política y disciplinaria que pues yo no tengo ningún problema en asumir, pero quien tiene la mayor parte de la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal es la persona que ordena el gasto, el que lo adjudica. Sí. En el fondo de adaptación, y qué bueno que la doctora Angie lo sepa, porque ahora ella es la gerente, el gerente no ordena gasto. El fondo de adaptación es una entidad muy técnica, desarrollada en el gobierno Santos, que busca ser eficiente. Es una gran agencia, pues podría llegar a ser una gran agencia de ejecución de proyectos si se adelantara ese cambio de naturaleza que nosotros propusimos en nuestro proyecto de reestructuración del sector. Entonces, quien lo adjudica, quien lo estructura, quien lo defiende es el doctor Andrés Charri, que sigue en su puesto. Y la doctora Lina Natalia Ramírez, que era la mano derecha de Andrés Charri, que hoy también la doctora Angie la tiene en una sugerencia. Y toda esta información y toda esta maledicencia, para que lo sepa el presidente de la República, que ojalá pueda sentarme hoy a hablar con él, y qué bueno sería que el presidente me diera el espacio para que mis equipos de mi confianza que estuvieron en el fondo, le pudiéramos explicar con ellos punto por punto por qué lo que dice Angie es mentira. Ellos están ahí. Y esta información sale de la señora directora de planeación del fondo, que es Diana Marcela Medina, que es la mano derecha de Aníbal Pérez. Cuando el señor presidente nos pidió, nos exigió, hasta regañó a Benedetti en un consejo de ministros, que no quería a Aníbal Pérez ni nada que oliera a Héctor Olimpo Espinosa en su gobierno. Y aquí, quien está traicionando el proyecto, y qué lamentable que yo tenga que usar estos micrófonos para decir esto, es la señora Angie Rodríguez. Sí. Don Carlos, usted me dijo que se iba a sentar desde las 7 de la mañana en Palacio a esperar al presidente. Usted también la semana pasada advirtió que usted quiere quedarse para proteger la unidad de gestión del riesgo y la vida de 52 millones de colombianos. Pero ¿cómo se puede quedar usted en un gobierno del que piensa lo que nos acaba de decir? Julio, primero hay que decir una cosa. Este gobierno es el primer gobierno de izquierda en Colombia. Y esta es una lucha que quienes creemos en estas ideas hemos dado por un siglo. Esta es una lucha que ha costado exterminio, violencia, guerra. En Colombia han exterminado partidos políticos. Y además se han creado unos relatos que han suprimido la democracia. Fíjese lo que pasa ayer en Chile. Ayer en Chile gana, sí, la extrema derecha, pero la contendora es una mujer comunista. En Chile ha habido alternancia de poder. En Colombia no. La primera vez que hay alternancia de poder en Colombia es en el 22. Yo le entiendo. Como actor político tengo el derecho y la legitimidad de estar en este gobierno. Por eso, pero ¿cómo se puede quedar usted cuando acaba de denunciar que el hombre más poderoso del gobierno le entregaron el fondo de adaptación por razones políticas y que usted ha sido un palo en la rueda para muchos políticos con los que el gobierno está en deuda? ¿Cómo puede estar usted en ese gobierno? Porque, Julio, este gobierno es mucho más que eso. Este es un gobierno de coalición
en donde el presidente Gustavo Petro, cuando era candidato, le dio entrada a unos sectores tradicionales de la política que habían estado con todos los gobiernos, y además le aseguro que estarán con los siguientes. Aquí muy seguramente lo que se está preparando desde muchos de esos sectores no es seguir apostándole a nuestro proyecto político, sino es, en caso de que haya un cambio el próximo año, irse para allá. A mí eso es algo que me preocupa mucho, por ejemplo, de los candidatos que se metieron en esta lista, y no voy a hablar acerca de los temas eminentemente electorales, porque yo no quiero participar en política, pero hay una realidad. Don Carlos, la conclusión es que usted le va a poner todas estas quejas al presidente, pero usted va a intentar seguir en el gobierno. Julio, en el momento en el que el presidente me pida la renuncia, yo se la entrego, porque yo no tengo ningún apego por el cargo, como se lo decía la semana pasada. Pero si no se la pide, si no se lo pide, le pide la renuncia, usted sigue, a pesar de todas estas quejas que usted tiene, usted sigue ahí. Pero es que, Julio, yo llevo más de 20 meses aquí. Yo tengo unos proyectos muy importantes que están avanzando en la UNGRD. Y la UNGRD es una entidad muy frágil a la corrupción. Por eso, o sea, usted se queda para protegerlos, quiere proteger los proyectos, pues, es lo que le entiendo. Yo he venido cumpliendo lo que el presidente me pidió, que fue limpiar esto, que fue proteger el gobierno de los corruptos mismos que él también dejó entrar dentro de pero la gente que entró al gobierno. ¿A usted no le parece muy diciente el silencio del presidente en esta bronca? Pues es que yo creo que el presidente no necesita mensajeros. Si el presidente me quiere fuera del gobierno, simplemente me pone un mensaje por Signal o por Line y me dice, hermanito, lo necesito en Palacio ya, yo voy, y él me pide la carta de renuncia y yo se la entrego y esto se acabó. Pero entonces, ¿por qué ha dejado al presidente esta pelotera pública, como dice Alberto, con un desgaste para el gobierno y con una delicia sentada la oposición en primera fila, oyéndoles a ustedes argumentos que nadie sabe quién tiene la razón, pero esto se oye muy mal? No, eso es absolutamente lamentable. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo quisiera ni siquiera salir a responder toda esta serie de mentiras, pero lo que pasa es que, pues entiéndame, Julio, y que me entiendan los oyentes, para mí es muy doloroso ver cómo una persona con la que yo no había tenido ningún problema antes, es que ella me transfiere un poco en la discusión que tiene con otros sectores allá dentro de Palacio. Si usted se da cuenta, ella sugiere que yo estoy detrás del presunto complot para sacarla, pero allá no hubo ningún complot para sacarla, el presidente le pidió la renuncia. Entonces aquí es como si el presidente no tuviera pues criterio, el presidente le pidió la renuncia. Según Benedetti, usted presentó, sí, pero porque usted presentó una información que no se pudo corroborar. Eso dijo Benedetti aquí. Julio, eso es mentira. Benedetti ha dicho todas las mentiras del mundo en su vida. O sea, creerle a Benedetti, pues imagínese usted, eso no se vuelve. Entonces, es como aquí ese cuento que están echando, que yo estoy metido en esa intriga palaciega porque yo quiero sacarla. Imagínese usted, si es que yo tenía una relación profesional, decorosa con la doctora Angie. Yo, por ejemplo, la acompañé en todo este tema del viaje del presidente a China cuando ella estaba en su guerra intestina a muerte con Laura Sarabia, por aportarle a este gobierno. Yo le he aportado a este gobierno en todo lo que he podido, y yo, por ejemplo, con el caso de los recursos de la Mojana, lo que a mí más me duele de la repartija del fondo es que aquí lo que se está echando a la basura es el legado del presidente y de este gobierno por esa cambiadera pues del fondo. Ojalá que el presidente lo pueda atender hoy y usted explicarle todas estas cosas. Mientras tanto, pues seguimos pendientes de lo que pueda pasar con el futuro de la unidad y del fondo de adaptación. Don Carlos, gracias por atendernos y éxitos con la reunión.